buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos esté viendo. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro, post vacaciones. Tuvimos una semana de alto y ahora estamos de vuelta con mi gran amigo Big Left, también llamado Felipe Izquierdo o viceversa. Oye, sí que me dicen por qué somos tan ingleses para ponernos que Sebastián se pone Seba Left y yo me pongo Big Left. Pero eso fue porque ellos mismos, los cabros, los jóvenes, nos pusieron esos apodos. Sí, Yo no tengo sí. nada de ciútico de inglés, no me interesa esa cuestión. No, es solo un apodo entretenido. Además, me gustó la del apodo, está entretenido. Sí. Bueno, Mientras hoy no día... sea, mientras no sea Mari Mari y la mien. ¡Uy, qué horror! Ya, hablaremos de eso. Antes, solo anunciar qué es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es el tema de hoy, Mira, el Don tema Big de Left? hoy es, como te he dicho, yo he cambiado mucho, yo soy en este momento realista y pro corona española, pero tengo que seguir reconociendo los méritos de nuestro libertador, llamemos así, comillas, libertador, Bernardo O'Higgins, Así porque es. el gobierno de O'Higgins fueron puros años terribles, de muchos desafíos sobrehumanos, y O'Higgins logró eso, fue un tipo que batalló de una manera impresionante, entonces vámonos a eso. O Sí. sea, quedamos en el video ¿cómo se dice? Penúltimo. El Bueno, antepenúltimo. O ¿qué el pasa? penúltimo, el Hablamos penúltimo. de la victoria de Maipú. Y después Sí, hablamos de cómo se fue generando, ese video anterior fue sobre cómo se fue generando la escuadra, la primera Armada exacto. Nacional. Y uno se, Exactamente. No. Sí, y dígame. uno se imagina que estaba O'Higgins con San Martín haciendo esa pega y no. San Martín, después del triunfo de Maipú, fue a hablar, fue en oculto, se fue como de incógnito para no despertar envidias, porque él sabía que el hombre es muy envidioso, el ser humano, entonces él venía como triunfador de Maipú, pero iba a Buenos Aires a recoger 500.000 pesos que le había ofrecido Pueyrredón, el director supremo de Buenos Aires. Pueyrredón le había ofrecido 500.000 pesos. Entonces Ya. él cruzó la cordillera, llegó a Mendoza, a una ciudad que estuvo 3 días ahí, no pudo pasar incógnito y lo celebraron y festejaron y qué sé yo, el triunfo de Maipú. Hay que entender que ya llevaba más de un año de gobierno de O'Higgins. O'Higgins estaba en plena guerra, su gobierno. Y San Martín fue a buscar esa plata. Y de ahí siguió y trató de llegar a Buenos Aires, llegó a las 6 de la mañana a Buenos Aires. Ahí está el grande O'Higgins. Sí. Y llegó a Buenos Aires a las 6 de la mañana, San Martín tratando de pasar piola. Entonces llegó donde Pueyrredón le dijo, ¿cómo estamos con las lucas? Pueyrredón le dijo, pucha, estamos mal con las lucas. ¿Por qué? Porque he pasado la bandeja y ya están todos cabreados de dar plata. Y desde aquellos tiempos, los argentinos empezaron con la evasión tributaria, que es una costumbre argentina. Ujú. Entonces, ellos nacieron al su vida independiente con ese problema tributario. Entonces, no había plata. A todo esto se comunicó la noticia que había llegado San Martín y hubo festejos maravillosos. O sea, para eso si nos pusiéramos historiadores del microscopio mirando, podemos hablar una hora sobre los festejos que tuvo San Martín en Buenos Aires y en Mendoza y en San Luis. Entonces, San Martín quiso volver a Chile y se encontró con que hubo un invierno prematuro y estaba cerrado de nieves y no pudo pasar la cordillera. Entonces se quedó todo el invierno allá mientras O'Higgins armaba toda esta cantidad de buques
compraba uno, todo lo que hablamos en el video anterior. Ujú. En una actividad frenética, donde les conté que el ministro Centeno terminó enfermo, Así es. qué sé yo, después había un ministro que se llamaba Sañartu, que lo mandaron como embajador a Buenos Aires. Y el embajador de Buenos Aires en Santiago tenía apellido Guido. Apellido era Guido, se me olvida el nombre, apellido Guido. Entonces estaba Sañartu, el chileno Sañartu en Buenos Aires y Guido en Santiago. Y los dos trataban de, por ejemplo, Guido escribía a Pueyrredón diciéndole que Chile, y era verdad, que Chile había gastado 700.000 pesos en armar esta escuadra y no tenía plata para pagarle a la tropa y no había plata para nada. Y eso y San Martín desde Mendoza, porque quedó atrapado en Mendoza en una inactividad en Mendoza, un tipo tan activo. Y ahí escribiéndole a Pueyrredón, diciéndole, bueno, pónganse con las lucas ustedes. Yo crucé a Argentina para buscar las lucas. Entonces el embajador Sañartu escribía y tenía reuniones con Pueyrredón donde le decía, tenemos que nivelar la cancha. Chile ya lleva más de 2 millones gastados, así una sumatoria de gastos. Y ustedes en la expedición de los Andes gastaron 1 millón y se supone que pueden ser 8 millones más, porque costó 10 millones la expedición libertadora al Perú. Fue una cosa tremenda. Fue 10 veces lo que costó la liberación de Chile, la liberación de Perú, en plata. Y los argentinos empezaron a tener también problemas, porque estaba el famoso Gervasio Artigas, que era un anarquista de la banda oriental, que lo festejan. Tú sabes que ahora, en el siglo XIX, se estableció la costumbre de festejar a los huevones. Claro, porque Artigas era un tonto, Sí, era un porque anarquista. sí. Un anarquista. A todo esto, José Miguel Carrera había rescatado su imprenta que había traído de Estados Unidos. Esa no se la decomisaron las armas nomás. Y él con las imprentas se quedó en Montevideo. Montevideo estaba ocupado por los portugueses. No era Brasil independiente, sino que por los portugueses, por la corona portuguesa que se había Sí, trasladado todavía. en tiempos de Napoleón, se trasladó por completo a Portugal. O sea, los portugueses hicieron muy bien todo, por algo que Brasil es grande. Es grande porque los portugueses subieron, si no serían una cantidad de estados como no somos nosotros, los hispanos. Chiquitito. Y estaban queriendo apropiarse de Uruguay. Entonces tenían problemas con Uruguay, porque Uruguay estaba siendo tragado por la corona portuguesa. Estaban los montoneros en la zona de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Rosario. Todas esas partes estaban llenas de montoneros, caos, Sí. anarquía. De hecho, en Uruguay todavía existen apellidos que son de origen portugués. Todavía Hay existen. varios apellidos. Sí. Entonces, por eso que a veces como que cuando uno escucha ciertos apellidos, uno dice, bueno, esta cuestión no es española, es portuguesa. Por eso mismo. Dele nomás. Entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre, San Martín, que tenía lo menos histérico que hay? Era el tipo más tranquilo y hacía lo que nosotros tenemos que hacer a veces con las mujeres. Con una mujer hay que decir, mira, yo renuncio, me voy. Me voy. Doy media vuelta y me voy. Y ya había hecho eso San Martín. San Martín había hecho, ¿te acuerdas que había renunciado a la gobernación de Cuyo porque le habían mandado un huevón, un tipo que no sabía para nada? Y él dijo, yo renuncio en favor de él, obedeciendo al Supremo Director de Buenos Aires. Y eso fue cuando él estaba haciendo el ejército de los Andes y él renunció, dijo, yo renuncio. Y el pueblo sabía que el pueblo lo iba a apoyar. Y en este caso renunció, dijo, yo renuncio. No se puede hacer una expedición libertadora al Perú sin el apoyo de Argentina. Empezó a Y quedar la tiene toda la escoba. razón. Empezó a quedar la escoba. ¿Qué pasó? Que no, que esto no puede ser. La logia lautarina, que estaba
en esa idea, sabía que San Martín era clave para tomar Perú y para el fondo para la independencia de Sudamérica. Entonces, la logia lautarina movió lo que se llama ahora su lobby en Buenos Aires, y finalmente lograron conseguir 250.000 pesos. Pero no podían trasladar la plata. ¿Por qué? Porque las montoneras, o sea, tenías que ir con un regimiento de 1.000 hombres custodiando las monedas de plata, porque en esa época no había traspasos virtuales como ahora. Entonces lo Claro. caían con la platita, con las monedas de plata. Don Felipe, hay una persona acá que nos pregunta en qué época, en qué año estamos más o menos, para que nos ubiquemos en Estamos el en tiempo y el espacio. 1818. Exacto. Después de Maipú. Después de... Perfecto. El 5 de abril fue Maipú. Uh-huh. El 7-8 de abril fue el fusilamiento de los hermanos Carrera. ¿Ya? Y ahora esto fue, la llegada de San Martín fue a finales de abril a Buenos Aires, y ahora estamos en mayo, y en mayo San Martín no puede cruzar los Andes y se encuentra con todas estas dificultades y consigue al final con esta renuncia auténtica, que él renunciaba de verdad. Le dijeron, no renuncies, que la cuestión, 250 lucas. 250.000 pesos es lo que lograron conseguir. Porque Buenos Aires estaba metido en un problema con los montoneros, con Artigas, con Sí. todo esto. Entonces, viene un periodo donde San Martín está en Mendoza y se pone a reflexionar. Un hombre de acción que reflexiona y dice, estos reinos, antiguos reinos de España, virreinatos, capitanías generales, no estaban preparados para ser independientes. Por lo tanto, no están preparados para la república. Por lo tanto, el ideal máximo es la república. Pero antes de la república, mejor pongamos un rey que gobierne estos reinos. Entonces empezaron a buscar gente encopetada, noble, de Europa. El duque de Orleans, que después fue el rey Luis Felipe de Orleans, Uh-huh. de Francia. Uh-huh. Uh-huh. Después había otro que era de Etruria, porque bueno, son unos títulos pomposos, pero tenía que morir primero la señora de Napoleón para que pudiera ese hombre tener ese título. Después estaba la corona portuguesa, no podían porque los portugueses se estaban portando mal, tragándose Uruguay. Entonces, se hizo una búsqueda seria de un monarca. Incluso se buscó a los descendientes del Inca, Atahualpa. Pero no se pudieron, no se los pudieron traer, que estaban en Perú precisamente. Entonces, a todo esto el rey Fernando VII pidió ayuda al Congreso de Viena, porque el Congreso de Viena era donde se juntaron todos los que habían vencido a Napoleón, a este plebeyo, a este roticuajo que había usurpado el trono. Entonces, habló y fíjate que todos estos hombres, estos grandes hombres, Talleyrand, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidan los nombres. Bueno. Pero Inglaterra sobre todo dijo, no vamos a apoyar a esta metrópoli incapaz de reconquistar sus territorios. Si no es capaz de reconquistarlos, menos va a ser capaz de conservarlos. A todo esto, Inglaterra tenía sangre en el ojo porque España, los reyes borbónicos, el papá de Fernando VII, Carlos IV, había apoyado a los rebeldes norteamericanos en su independencia. Entonces había una mala onda con eso. Solo para dar una Talleyrand, Périgord. Hay una zona que se llama Périgord en Francia. Es el apellido Charles Maurice de Talleyrand Périgord. Ese es es un diplomático. Es conocido aquí. Sí. Bueno, dele nomás.
Se estaba armando un nuevo orden en Europa, en el mundo, que fue un orden que Sí, duró un siglo hasta la Primera Guerra Mundial. Y ahí España quedó mal parada y, y no, y a todo esto Fernando VII armó un ejército de 10.000 hombres y ese ejército de 10.000 hombres iba a ir a Buenos Aires, a recuperar Buenos Aires por el Atlántico. chuta. Entonces llegó la noticia. Antes había habido otra noticia, cuando estaban en la época que se estaba haciendo el ejército de los Andes, y ahí fue cuando O'Higgins dijo, yo voy a enfrentar pero ese ejército no fue, se vino abajo, ahora otro intento de la metrópoli de recuperar. Entonces los problemas eran múltiples. Tanto así que Pueyrredón al final le dice, mira, te paso los 250.000 pesos, pero tráeme toda la tropa de Chile. O sea, apenas se deshiende, tú vuelves a Chile a buscar la tropa. Apenas se deshiele la cordillera, te traes de vuelta la tropa porque tenemos que defendernos. De todas estas cosas, pum, pum, de Artigas, de los montoneros, de los portugueses y de Fernando VII. Todo esto llegaron estos escritos y estas cosas, estas intenciones de hacer una monarquía. Y ojo que San Martín después cuando llega a Lima, él mismo andaba en unos carruajes, él era un hombre muy sencillo, pero andaba en grandes carruajes y todo porque quería meter en la población la idea de un rey, porque él quería un rey para Perú. O sea, no era un fanático republicano. No, era Pero más Higgins, monarquista. pero Higgins sí. Entonces Higgins todas estas cosas las metía adentro del cajón de su escritorio. Nadie supo, nadie en Chile supo de lo que estaba urdiéndose de traer un monarca europeo. O'Higgins decía, o sea, estaba en su conflicto, tenía que seguir apoyando a San Martín porque le debía a San Martín. Bueno, todo esto se vino abajo, básicamente porque no encontraron candidatos correctos. Y pasó la vieja y después los Andes, la nieve de los Andes se derritió y pasó San Martín a Curimón, donde estableció su cuartel general en Curimón, que eso es entre San Felipe y los Andes. Es precioso Curimón, es muy lindo. Sí, magnífico. Sí. Y ahí, bueno, O'Higgins había hecho una labor espectacular que después de Maipú recuperó tropa y llegó a tener 8.000 efectivos. Soldados, tropa chilena. Pero tenía problemas para pagar los sueldos. El problema es que los soldados que estaban en Curimón estaban acuartelados. El acuartelamiento al soldado es bueno, pero por un tiempo, no mucho. Pero si es mucho tiempo, empiezan a entrar los vicios, empiezan a entrar las ganas de ir a putear, cosas así. Entonces, los gallos se empiezan a poner complicados. Y tienes que darle actividad. Entonces, San Martín llegó en la primavera con intenciones de hacer una expedición al Perú de poca monta. O sea, él hablaba de 6.000 soldados, un ejército para vencer y para tomar Perú eran 6.000 soldados que había que llevarlo en barco. Pero 6.000 soldados entre los artilleros, los zapadores, la oficialidad, caballería que iban sin caballos, porque después tendrían que buscar caballos allá, qué sé yo, infantería, etc. Entonces eran 6.000. Y él dijo, bueno, hay que hacer una expedición con 3.000. Y se estaba barajando esa posibilidad. Y en ese momento llegó la noticia maravillosa de la captura de la reina María Isabel en Talcahuano, que lo hablamos en el video anterior, de la captura de 9 naves españolas con sus cargamentos, con su gente, y esta inauguración de la Armada de Chile de forma gloriosa con Blanco Encalada. Y llegó Blanco Encalada
a Valparaíso, lo contamos, se celebró una gran fiesta y ahí llegó Lord Cochrane. Ahí llegó Lord Cochrane. Lord Cochrane había sido trabajado por él José Antonio Álvarez Condarco, que lo habíamos hablado. Sí, Este año sí, el pasado. Estaba, a todo esto había llegado también Belgrano, había llegado también este otro gallo, Rivadavia, eran dos argentinos importantes, estaban en Londres, buscando empréstito, buscando plata. Y, y esto se conversó antes de la batalla de Maipú, se había conversado, pero Lord Cochrane tenía muchas actividades. En lo que él era parlamentario, representaba, era un elegido popularmente y era de Tory, era noble, era como un Winston Churchill, era tipo de alta nobleza. Ahora, el papá había derrochado toda la plata de los Cochrane, se había derrochado en inventos, porque el tipo era un giro sin tornillo, era un loco inventivo, el papá de Lord Cochrane. Y Lord Cochrane heredó eso, pero no tuvo tiempo en su momento porque se dedicó a la guerra, porque era su carrera de naval. Entonces, él se dedicó y fue el más grande de los marinos después de Nelson, o como sucesor de Nelson, porque Nelson muere en Trafalgar, en 1805 muere Nelson, con un ojo menos, con un brazo menos, con una pierna menos, ahí murió. Una cosa que ya me pongo en silencio porque me iba a poner a hablar de Nelson y se fue a las pailas el video. Porque vamos a dirigirnos a otra cosa, pero es importante dar una mención quién es Nelson. Todo el mundo contempla cómo Inglaterra cumple con su deber. Eso, señor. Eso es el espíritu de los ingleses. Flemático. No tenía miedo a nada. Lo mismo era Lord Cochrane. Ahora, Lord Cochrane, ¿qué pasó? Que a él le dieron un barquito, el Speedy, tenía ese nombre, Speedy, y era un barco que tenía 350 tripulantes, que era un bergantín, un barco pequeño, y él tenía a 10.000 marineros franceses, ¿ya? Y más de 20 embarcaciones persiguiéndolo en la zona del Mediterráneo. Él se movía entre Tolón y Perpignan, entre Tolón y Valencia, toda esa zona. Y hacía capturas permanentes. El tipo capturaba y se enfrentaba a enemigos grandes. Por ejemplo, lo que hacía Lord Cochrane era, cuando veía un tremendo barco de 200 cañones, una cuestión inmensa, él lo que hacía era allegarse, se juntaba con su bergantín, se arrimaba, entonces los cañones no alcanzaban disparaban y solamente podían botar el velamen, pero no podían apuntar al casco. Entonces él se apresuraba en su speedy rápido, se arrimaba y ahí saltaban al piso donde estaban estos cañones y ahí tomaban al abordaje barcos grandes. Entonces era de una audacia, de una valentía tremenda. Y después en la costa atlántica también tuvo un hecho histórico porque, ¿qué pasó? Él no era el almirante. El almirante inglés escuchó su plan y dijo, bueno, hagámoslo, porque estaban todas las naves en la isla de Aix, que están en la zona al norte de Bogotá, en el Atlántico. Hay una zona ahí donde estaban los barcos de guerra franceses de Napoleón, como estaban en inferior América, estaban ahí protegidos por una barrera flotante de madera. Una cosa que flotaba de madera que no podías tú penetrar a la bahía. Y en la bahía estaban todos estos barcos de guerra. Entonces dijo Lord Cochrane, lo que hay que hacer es tirar un burlete. Un burlete era un lanchón lleno
de, por ejemplo, no sé, 200 barriles de pólvora arriba del lanchón y una mecha. Entonces tú llegas y con eso reventabas esa barrera que estaba flotando. Y el tipo era tan valiente que él iba en ese lanchón que yo me daría mucho susto. Imagínate, vaya arriba de una Sí, no, cuestión. hay que tener coraje, sí. Tiene coraje. Prender prendió la cuestión, la mecha, y se fueron remando, 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 y resulta que la mecha explotó antes. A todo esto, el bote donde iban se dio vuelta, los gallos quedaron en el mar, dado vuelta, y el bote fue, o sea, la explosión de esa lancha con tantas cargas fue tremenda. Entonces, y lo que necesitaba Cochrane era que en ese momento penetraran los barcos ingleses y remataran. Y el almirante no quiso, se quedó ahí, no se atrevió. No se atrevió. Y los barcos franceses estaban con problemas de averías. Estaba entrar y liquidar a la flota francesa, lo último que quedaba de la flota francesa. Ahora, todo eso le dio mucha fama. Y él llegó al Parlamento, después se acabó la guerra, y él llegó al Parlamento y hizo negocios porque era especulador de la bolsa. En esa época empezó la bolsa. La bolsa era Claro. una cosa nueva de los ingleses con sus cosas aceleradas. Y este Lord Cochrane hizo un negocio con información, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? Información, bueno, tenía información. Entonces ahí lo acusaron de fraude para comprar las acciones de la bolsa, que se había hecho millonario con eso. Y él ocupaba esa plata para sus inventos. Entonces él decía, lo que hay que hacer ahora es poner la máquina de vapor en la navegación. Entonces empezó a poner la máquina de vapor que estaba funcionando para los ferrocarriles. Estamos hablando de 1814. Los Sí, puso en unas lanchas en el Támesis y funcionó. qué buena. Pero, pero para mayor dimensión de barco no funcionaba. Pero él mandó a hacer un barco de 410 toneladas que le puso Estrella de la Mañana, una cosa así, muy romántico. Y ese barco le puso, y él estaba invirtiendo toda la plata que había ganado seguía la ruta de su padre, de hacer inventos. Entonces quería sacar el primer vapor de 410 toneladas navegando por el Támesis. Pero querían meterlo preso. No era para menos, pero bueno. Había mucha envidia, mucha envidia. Y este gallo llegó y dijo, bueno, ya, me voy para Chile. Porque a todo esto O'Higgins, que escribía inglés perfecto y hablaba inglés británico perfecto, todo, le escribió y finalmente él le ofreció 6.000 pesos, que era harta plata al año, 6.000 pesos al año, el sueldo. Y él tenía una señora, se había casado, tenía 2 hijos y se vino a Chile. Y llegó a Chile en ese momento glorioso en que habíamos capturado a la reina María Isabel en Talcahuano y Manuel Blanco Encalada, que era un tipo con una inteligencia emocional muy grande, llegó y dijo, bueno, este gallo es el súper, así que yo me entrego el mando. Y ahí se hicieron 2 nombramientos, como vicealmirante a Lord Cochrane y como contraalmirante a Manuel Blanco Encalada, o Blanco sea, Encalada. primero y segundo. Y se dividió la escuadra en dos, en dos, en dos divisiones. Una al mando de un tipo que se llamaba Carter. Yo me acuerdo del que murió en Little Big Horn, ¿te acuerdas? Sí, El general sí, sí, Carter. Carter. Little Big Horn, que batalla más memorable. Bueno, Espectacular. no nos podemos distraer en esa batalla porque es interesantísimo. Ya, entonces, 2 divisiones. Pero llegó
Lord Cochrane y dice, no me gustan estos botes, hay que cambiar los botes. Este velamen no me gusta, estas garcias no me gustan. Tenemos que tener estándares europeos. Y él escribía, entre tanto escribía a Inglaterra, decía, estoy admirado de este pueblo que es tan pobre y a pesar de su pobreza, con tanta energía, tiene 7 embarcaciones. Pero exigía. Llegaba O'Higgins a Valparaíso hablando en su inglés británico con Lord Cochrane. Y empezaron a reclutar gente de ahí y él trajo también oficialidad, trajo sus oficiales de confianza. A todos estos gallos llevaban 4 años de inactividad como marinos. Entonces lo único que querían era entrar en actividad, porque se habían acabado las guerras napoleónicas el año 14. Exactamente. Entonces ellos tenían ganas de entrar en actividad, estaban felices. Y a todo esto el rey Fernando VII le había ofrecido a Lord Cochrane ser el almirante en jefe de la Armada Española. Pero Lord Cochrane se negó. ¿Por qué? Porque tenía ideales liberales. Era liberal. Entonces Fernando VII estaba... El pobrecito no... O sea, Fernando VII se había ganado esa fama, la fama de huevón, porque había cometido muchas tonteras. Entonces nadie lo quería. No era muy amable. No. Salía perjudicada la madre patria. Sin embargo, San Martín y O'Higgins tenían una fama en Inglaterra. Entonces, ahí se ve en ese retrato la flema del tipo. Sí. Bueno, habían reclutado tripulaciones que eran todos pescadores, estibadores, tipos de, digamos, groseros, vulgares, chilenos de pueblo, pero vamos a ver que tenían poca cultura, pero los tipos fueron extraordinarios. Tanto así, como te dije en el video anterior, Lord Cochrane después escribió, dijo, nunca en mi vida había visto gente con más coraje en el combate como los chilenos. El roto chileno. Ahora, ¿qué pasó? Que O'Higgins le dio instrucciones en un sobre secreto, porque era el gobierno de Chile el que daba instrucciones a Lord Cochrane. Entonces le mandó un sobre cerrado, lo abrió Lord Cochrane. A todo esto le pasaron un secretario, la logia lautarina tenía desconfianza y le mandaron un secretario de la logia, que era también de apellido Álvarez Jonte. Exacto. Y este era el secretario y lo tenía que estar observando. Y él era traductor, porque Cochrane le costó aprender el español. Entonces las instrucciones eran las siguientes. Tienen que zarpar las 2 divisiones y tratar de batirse en la medida que fuera... Bueno, si me pongo a hablar de las instrucciones, pero la instrucción era básicamente derrotar en forma... Porque había toda una serie de instrucciones, era largo, eran varias páginas, de las cuales escribía O'Higgins lo que él quería. Quería bloquear económicamente el Callao, el puerto del Callao. Llevar fusilería, llevaban fusiles para armar si es que los peruanos se sublevaban al ver la escuadra chilena con la bandera chilena, ver esto, los peruanos se iban a entusiasmar, iba a venir insurrección, entonces llevaban también fusiles, pólvora y todo tipo de cosas para los rebeldes, si venía una rebelión. Se habían fabricado uniformes para los marinos, pero Lord Cochrane decía, no le vamos a dar uniformes, sino que cuando yo vea que estos gallos merezcan el uniforme. Entonces andaban todos en harapos, porque en esa época en Chile no había textiles, todo era en harapos, todo el mundo andaba en harapos, por eso se llamaban los rotos. En Perú no, en Perú llegaban mucho más mercancía, aquí era el último lugar del mundo. ¿Y qué pasó? Que se produjeron amotinamientos, eso no lo esperaba Lord Cochrane. Amotinamiento. No nos pagan el sueldo. Es que el desorden ahí, sí.
queremos las lucas y paz. Total que al final los ingleses peleando contra el roto chileno en la cubierta de los barcos. Weón. 2 barcos fueron tomados por los rebeldes, porque querían las lucas, y no había lucas. Finalmente, Blanco Encalada los pesca, porque Blanco Encalada sabía manejar esta situación, y dice ahora, sorteo, de todos los rebeldes, sorteo, estos los vamos a fusilar, y a los otros los vamos a azotar, azotes. Y el inglés que estaba a cargo, que era Carter, precisamente, la Chacabuco, que se rebelaron en la Chacabuco, la otra era la Lautaro. Eran 2 barcos importantes que se rebelaron. Entonces, logrando someter a toda esta gente, Lord Cochrane establece una disciplina pero tremenda y instrucción de cómo manejar las velas, cómo disparar los cañones, disparar los mosquetes y todo eso. Y al final, en el viaje, tenía que llegar en febrero del año 19, tenía que llegar a Lima, pero no podía llegar a Lima porque él, perdona, al Callao, pero él no quería llegar al Callao sin tener a toda la tropa bien formada. Entonces lo que hizo fue quedarse en alta mar, en disciplina, en alta mar. Y en alta mar les pasó los uniformes nuevos de marineros a los marinos chilenos. Uh-huh. Porque en un 70% era marinería chilena. Después había otros aventureros extranjeros, ¿te fijas? Y la oficialidad chilena era, de todos los oficiales, que eran como 200, había como 30 que eran chilenos. O sea, había poca oficialidad chilena, argentina también, lo que más había era inglesa. Entonces, se encontraron allá con que había un corsario chileno que se llamaba el Maipo, en honor a la batalla de Maipo. Uh-huh. Maipo tira fuego se llamaba. Y los tipos habían capturaban en barcos mercantes españoles, y como no tenían suficiente tripulación porque eran muy chicos, los quemaban, los hundían, hacían mucho daño. Y el virrey tenía 11 navíos, o sea, Chile tenía 7. El virrey Pezuela, Joaquín de la Pezuela, tenía 11 navíos. Entonces la superioridad era de los españoles, pero ellos estaban sin moral. Ese era el problema, no había moral. En cambio, estos otros ingleses lo único que querían era pelear, y tenían gallos de experiencia. Además tenía sangre en el ojo con los españoles. Sangre en el ojo. Además, entonces llegaron, el único éxito que tuvo el virrey fue enviar miren los nombres que tenían: Venganza, Cleopatra y la Esmeralda. Los 3 grandes que tenía: el Venganza, la Cleopatra y estos 3 encontraron al Maipo que tira fuego. Y los tipos, resistieron lo que pudieron resistir y se rindieron finalmente. Pero pelearon igual, contra 3 grandes barcos. Entonces, finalmente, Cochrane tiene un plan. Dice, vamos a entrar, vamos a pintar esto, porque él andaba con la división que él tenía era el San Martín, que había comprado el grande, el O'Higgins era la Reina María Isabel, grande, 2 tremendos navíos, y el otro más grande que también era el Lautaro. O sea, los 3 más grandes, esa división que estaba a cargo de Cochrane, estaban los 3 navíos más importantes. Ya, y los 3 tenían más de 50 cañones, o 50 o más. Eran grandes, claro. Eran grandotes. Sí. Entonces él dijo, vamos a pintar los negros, porque parece que así eran para poner una bandera norteamericana y entrar disimuladamente cuando estaba celebrándose el último día del carnaval. Se celebraba el carnaval antes de la cuaresma. Uh-huh. Y esto fue el día 27 de febrero. Y llegó, pero el problema es que había una niebla tan espesa
la niebla que había era tan espesa que no se veían ni un barco con el otro y no pudo hacer este ataque. A todo esto era un ataque sorpresa, pero no pudo ser sorpresivo porque en la misma niebla se encontraron unos botes y esos botes eran botes peruanos y llegaron a dar el aviso de alarma. Entonces no hubo sorpresa. Y el virrey Pezuela hizo un desfile en la mañana del 28, hizo un desfile de, de las tropas en el Callao, en el puerto del Callao tenía 2000 hombres, había pedido hombres a la Serna, el general La Serna estaba en el Alto Perú defendiéndose de los argentinos en el Alto Perú, y le había pedido tropas y La Serna no le hizo caso, le mandó 500 hombres nomás, porque no le tenía confianza a este virrey de la Pezuela desde el punto de vista militar, y realmente era incompetente militarmente. Pero él hizo una cosa grandilocuente, hizo un desfile, inauguraron se había remozado todo lo que es las fortificaciones, que se llamaba la fortificación Felipe, del rey Felipe, que tenía 160 cañones, más las otras dos fortificaciones a los lados, que tenían a su vez otros cañones. En total había 300 cañones. 300 cañones fortificados, más los 11 barcos que estaban al interior. Había 11 barcos artillados de guerra, los tres grandes, que era el Esmeralda, el Venganza y el Cleopatra, que estaban ahí, que eran los más grandes, más otros que eran barcos mercantes artillados. Entonces, si tú sumas la cantidad de cañones que había en el Callao, eran miles, era tremenda cantidad. Mucho, sí. Y empezaron a hacer, entonces hizo demostración de fuerza y empezaron a pasar los navíos enfrente del trono del virrey, en su trono, mirando pasar los navíos y disparando cañones. Y a todo esto, Cochrane no entendía nada porque escuchaba los cañones y no sabía qué estaba pasando. Y pensaba que se habían enfrentado los otros barcos porque se habían perdido por la niebla. Y se encontraron en la isla San Lorenzo, que está una isla que está al lado del Callao hay una isla, San Lorenzo, y entre medio de la isla y el Callao hay uno que se llama el Boquerón, que es un espacio por donde puede pasar los barcos, hasta el día de hoy. Entonces, tomaron la isla de San Lorenzo, donde había tropa, la tropa no resistió nada, capturaron también una lancha artillada. A todo esto había 32 lanchas artilladas. O sea, había más cañones todavía. Había 32 lanchas artilladas. Lanchones artillados. Y nosotros habíamos mandado, Lord Cochrane había mandado a hacer lanchones planos para desembarco de tropas con motor a vapor. Y había mandado a hacer a O'Higgins cohetes. Iba con cohetería, que era una cosa novedosísima, de cohetes. Sí. Entonces íbamos con lo mejor que había en el mundo de marino, con lo mejor de clase, de distinción del tipo, y más encima con su inventiva. ¿Y qué pasó? El 28 de febrero, Lord Cochrane, arriba de la O'Higgins, que era la famosa reina María Isabel, que se había comprado en San Petersburgo al zar, ¿te acuerdas? Alejandro I. Bueno, y tenía el nombre María Isabel porque era el nombre de la esposa de Fernando VII. Y este se llamaba ahora O'Higgins. Y haciendo honor a su nombre, al valor de O'Higgins, esta fragata se internó en el puerto. Y Lord Cochrane dice, vamos a ver cómo son estos chilenos. Y echa ancla. Echó el ancla. Y empezó a cañonear. Y se empezó un duelo entre la fragata O'Higgins con 300 cañones de las fortalezas, más otros cañones de las lanchas cañoneras, más cañones de los barcos que estaban ahí anclados
en el surto de la bahía. 2 horas. 2 horas de duelo de artillería. 2 horas. Impresionante. ¿Y qué es lo que hacía mientras estaban esas 2 horas? ¿Qué es lo que hacía? Se paseaba por el puente con una flema, mirando cómo reventaban por todas partes en el mar las bombas, y él estaba viendo si tenían puntería o no tenían puntería. Resulta que en 2 horas, de los 1000 cañones que dispararon, 4 dieron en el blanco. O sea, 4 cañonazos dieron en el blanco en la fragata. Entonces, Lord Cochrane dijo, estos gallos son unos ineptos, pues eran puros artilleros peruanos. Hasta el día de hoy son así. Hasta el día de hoy. Cuando hay que decirlo para callado. No, cuando han hecho prácticas actualmente también son muy malas punterías, y eso nunca le favoreció en ninguna de las guerras, en ninguna de las 3 guerras con Chile, por lo menos. Entonces, bueno. Estuvo 2 horas así y probó a cómo era la marinería. Un duelo de artilleros fantástico, fantástico. Levantó el ancla, nos vamos. Eso es lo que estaba haciendo el gobierno de O'Higgins. Estaba llegando ahí mismo. Y a todo esto, está escrito todos los daños que produjo la fragata. La puntería del chileno siempre ha sido proverbial. Daños en las fortificaciones, muertos, heridos. Fue un combate donde el duelo de artillería fue a favor de la fragata O'Higgins. Y quedó el pánico en Lima y en Callao. El pánico. No es para menos. No es para menos. Ahora veo que pasa el tiempo y tenemos que irnos a Chile. ¿Qué pasaba en Chile? Vamos a Chile. ¿Qué pasaba en Chile? En Chile pasaban cosas lo más increíbles, porque el chileno, ya independiente, demostró su espíritu de corajudo, cosa que ahora no se ve. Ahora ya no. Algo pasó con la raza chilena que ya no tiene ese coraje que tenía. ¿Qué pasó? O'Higgins dijo, vamos a ir a recuperar la provincia de Concepción, que estaba en manos de Francisco Sánchez. ¿Te acuerdas que había quedado ahí? Francisco Sánchez tenía 1.500 montoneros y habían llegado 700 muchos oficiales, pero eran 700 hombres, tropas de línea españolas que habían llegado en la expedición. Sí, ¿no era donde estaba Guillermo Miller, si no me equivoco? No, el Miller estaba con Cochrane en Perú. Sí. Miller es una maravilla, Miller es lo máximo, pero estaba con Cochrane en Perú y se destacó, tomó Moquegua. La primera vez que los chilenos tomamos Moquegua con Miller, con tropa chilena, en el año 21, después lo tomamos en la Confederación, después lo tomamos 2 veces la tomamos en la Guerra del Pacífico. Pero bueno, estuve en Moquegua, precioso Moquegua, me encantó. Muy extraño. No conozco, no conozco. Un pueblo muy extraño, que Perú es muy extraño. Bueno, entonces, ¿qué pasó? O'Higgins mandó a un tipo Zapiola a tomar la provincia de Concepción. Y este Zapiola llegó al pueblo de Las Parras, del Parral, donde ahora Parral, de Las Parras. Sí. Entonces llegó a Las Parras, que era una aldea, y no se atrevía a entrar a Chillán. Finalmente llegó y tomó Chillán, y para tomar Chillán tuvo que cruzar el río Ñuble, y el río Ñuble, olvídate, porque en esa época no habían puentes, sino que había como unas balsas. Las balsas la habían roto.
Entonces buscó un vado y ahí se ahogaron unos cuantos patriotas, entre ellos un oficial connotado, porque pasar el Ñuble no era fácil. Llegaron, tomaron Chillán y Sapiola no quiso ir más allá porque tuvo antecedentes de que Francisco Sánchez le dejaba el paso para que él avanzara de Chillán a Los Ángeles, pero que los realistas iban a ir por un camino extraviado por la cordillera y iban a tomar Chillán y iban a cortar las comunicaciones y lo iban a dejar encerrado. Entonces Sapiola no quiso avanzar más. Y a todo esto, viendo que era difícil la provincia de Concepción, porque era el pueblo de esa provincia era toda realista, eran 100% realistas, por la prédica de los clérigos, sobre todo los frailes franciscanos que hablaban peste, decían estos son unos herejes, no nos van a dejar hacer misas, van a dar la libertad de culto y van a llegar los canutos, los protestantes, son herejes. Bueno, tenían razón porque O'Higgins quería la libertad de culto en aquellos tiempos. O'Higgins quería matrimonio civil, quería cementerios laicos. O'Higgins era un adelantado, si se puede decir que hay un progreso de eso, era un adelantado a su época porque quería hacer transformaciones que se hicieron en la década del 80, 60 años después. Así es. Con los buenos liberales. Y entonces la aristocracia es una de las cosas que le tienen odio a O'Higgins por esos adelantos que quería hacer. En todo caso, se junta una tropa de 3.300 hombres al mando de Juan González Balarce, que era el segundo a bordo después de San Martín. Un error, porque este argentino no tenía idea de cómo funcionaban los chilenos. Y de segundo de a bordo iba Freire. Freire era el que tenía que comandar eso. Incluso Freire era el que tenía que haber comandado la expedición libertadora al Perú. Freire era de un arrojo. Estaba más capacitado. De una valentía, de un arrojo y siempre feliz, siempre exitoso. En unas ofensivas que él tenía que cruzar unos ríos mojados, lloviendo, igual atacaba por la espalda y lugares salir arrancando. O sea, el tipo era un tipo increíble. Freire era un tipo increíble, que después fue pirata y llegó hasta Guayaquil. Casi se toma Guayaquil, Freire. Y después se rebela contra O'Higgins porque O'Higgins descuidó la provincia. Freire se hizo cargo de esa provincia y él se rebeló contra O'Higgins porque la provincia, por el desastre que era esa provincia. Pero bueno, San Martín y O'Higgins pensaron que con 3.300 hombres iban a aplastar a los realistas. Y todo esto se sabía porque había espionaje por todos lados. Entonces, Francisco Sánchez, que estaba en Concepción, se retira de Concepción. ¿Cómo se retira? Por unas balsas, arma unas balsas y van río arriba. Van con unos palos, van río contra la corriente, van río arriba. Para llegar a Santa Juana, primer fuerte que se encuentra al otro lado del río, al lado sur, Santa Juana, donde yo viví 8 años en Santa Juana. De Santa Juana después Nacimiento, Los Ángeles, Angol, toda esa zona. La zona de la isla de La Laja, la zona del Alto Biobío, toda esa zona era una zona muy maravillosa esa zona. Una zona maravillosa y había que llegar hasta allá. Entonces, abandona Concepción con las monjitas. Imagínate las monjitas de claustro, yendo en estas balsas que nunca habían salido del claustro, por miedo a los patriotas, por el discurso terrorífico. Mujeres, niños, o sea, Concepción quedó despoblado. Entonces se fueron todos estos 1.500 milicianos con 700 soldados elegantísimos, porque andaban con unos uniformes elegantísimos, del batallón Cantabria,
Y todos estos llegaron a Los Ángeles y cuenta todo esto, un libro que yo leí que es una maravilla, la historia de un joven yanqui que cuenta todas estas cosas, estas peripecias. Entonces él cuenta, y los historiadores lo citan, él cuenta cómo era el ambiente que se generó ahí en el fuerte de Los Ángeles, porque era un fuerte rodeado de... Era un fuerte que tenía, era un pentágono, que tenía distintas casamatas, y el fuerte rodeado de casas. Entonces llegaron ahí, como te digo, estas monjitas le dieron una sola vivienda para una monja que tenían un convento completo. El ambiente era un ambiente donde tú te podías encontrar a los oficiales realistas, que eran muy arrogantes y se creían lo última chupada del mate, los oficiales realistas españoles que habían viajado de España, elegantísimos, con sus tropas elegantísimas, con los salvajes araucanos que hacían demostraciones de valor. Entonces le pedían a los españoles que dispararan los cañones y ellos iban a caballo con sus lanzas haciendo demostraciones de valor. Morían algunos de los araucanos, morían ahí, pero les recompensaban con chicha y con alcohol. Entonces los araucanos lo que querían era ir de pillaje, robar, quemar, saquear y emborracharse. Y eso estaba ideal para ellos en la causa del rey. Entonces, el ambiente que había ahí era un ambiente de refugio donde tú te encontrabas con mucha gente que estaba sin viviendas, que construían verdaderas rucas, gente que era gente distinguida de Concepción, que estaban ahí en un ambiente variopinto, donde estaban los montoneros, que eran groseros, eran vulgares, las montoneras, los guerrilleros, y los guerrilleros querían seguir peleando. Pero los españoles no querían pelear. Decían, esto es absurdo. Es absurdo. Decían, ¿cómo vamos a seguir peleando? Ya hemos sido derrotados en Maipú. Ellos tienen ejércitos regulares. ¿Y qué pasó? Pasaron cosas tan locas como que Sánchez, que era español, pero Sánchez era un gallo que había resistido, había estado peleando todos esos años. Sánchez. Entonces, Sánchez los agarró, vio que estaban hablando estas cuestiones y los fusiló. Y otros oficiales españoles se escaparon y se fueron al bando patriota en Quirihue. Se fueron por los caminos extraviados, llegaron a Quirihue y se entregaron y pasaron al bando patriota. Porque el batallón Cantabria había mucho liberal. Entonces, este lugar era un lugar donde tú podías juntar 2.000 fusiles y 2.000 lanzas araucanas. Y Balarse, este general, que era el segundo a bordo del ejército de los Andes, del ejército de expedicionario al Perú, del ejército que estaba en Curimón, en el Valle Aconcagua, este Balarse no entendía la mentalidad del chileno. Entonces lo que hacía era, iba con cartas de San Martín para intimarlos a la rendición. Llegaron las cartas y el general, o sea, el coronel Sánchez dijo, próximo que venga, lo fusilamos. No queremos ningún intermediario, no queremos comunicación con San Martín ni O'Higgins. Nosotros estamos en guerra, guerra a muerte. Si quieren hablar que hablen con nuestro superior, que es el virrey del Perú. Punto. Y los montoneros todos, y a todo esto, San Martín era tan ingenuo que que el famoso Vicente, ¿te acuerdas? Sí. Benavides, Vicente Benavides. Vicente Benavides, exacto. Vicente Benavides había peleado por los realistas, había estado preso en los bandos patriotas y lo habían fusilado 2 veces. Una salió sobreseído del fusilamiento y en la otra hubo una inexperiencia, una negligencia de los fusileros. Mataron a todos los otros menos a Vicente Benavides, que herido, se hizo el huevón, se hizo el muerto. Y después
No, y más encima después vivo en Santiago, va y habla con San Martín. Y le dice, yo puedo hacerme cargo de todos, puedo juntar a todos los montoneros bajo mi mando y te lo entrego a ti. Y yo me rindo. Y San Martín encontró que el plan era el descueve. Entonces lo mandó. Y este gallo llegó y se hizo jefe, el segundo a bordo, porque estaba Sánchez y estaba este otro. ¿Qué pasó? Valar se fue avanzando hacia Los Ángeles. Llegó a Los Ángeles y en Los Ángeles la gente ya se fueron de ahí, porque no quisieron enfrentarse al ejército regular, que era un ejército de primera. Entonces se fueron hacia Nacimiento. Sánchez huyó con toda su gente, con todos los civiles, con las monjitas, con carretas de bueyes, con la pólvora, con todo lo que podían llevar. Y tuvieron que pasar el río Biobío. Y Valarse iba lento, relajado, era igual que San Martín, relajado, no quería... Y Freire le decía, pucha, si lo que hay que hacer aquí es ir y sacarle la cresta a estos gallos. Estos gallos que le saquen la cresta. Y en ese momento logran capturar a algunas personas que iban rezagadas, algunos soldados rezagados, y se arma un duelo de artillería entre, de un lado del Biobío al otro lado del Biobío. Y la idea era tomar el fuerte Nacimiento. Entonces cruzan el río y Sánchez tampoco quiere enfrentarse y no quiere defender Nacimiento, y Sánchez huye de Nacimiento. Los indios incendian todo, le encanta incendiar a los araucanos, lo que les fascina es el fuego. Entonces, o sea, todavía sigue eso, ¿eh? Quemaron, no, Los Ángeles lo quemaron los indios en su retirada, en la retirada. Entonces Sánchez decía, los indios se encargan de quemar y de dejar las cosas. Dejaban tierra quemada. Entonces, finalmente, Valarse toma Los Ángeles y toma Nacimiento, y Sánchez se va y se interna hacia donde es Tucapel, en pleno corazón de la Araucanía, en Tucapel, donde había sido la batalla de Tucapel. Y ahí decide dividir las fuerzas. Los españoles no querían seguir peleando y querían irse a Valdivia. Entonces las fuerzas regulares, españolas, elegantes, cultas, esos españoles dijeron, bueno, es que nos vamos a Valdivia, no queremos seguir en esta pelea, joder. Ya. Y se fueron con Sánchez a Valdivia. Se demoraron todo ese verano porque tenían que pasar por el territorio araucano, que era territorio amistoso, no tuvieron ningún problema porque los araucanos estaban a favor del rey, pero tenían que pasar el río Toltén. Largo, es tedioso. Pantanos, selvas impenetrables. Llegaron hechos peores a Valdivia. Y Sánchez le deja el mando a Vicente Benavides de los montoneros que querían seguir peleando con los araucanos en la zona de la... Entonces Sánchez se retiró finalmente porque eran las instrucciones que tenía de no dar muchas batallas si no podía ganar. Las instrucciones que le había dado Osorio. Entonces quedó ahí nuestro amigo Vicente Benavides con las tropas en Santa Juana. Central de Operaciones Santa Juana. Y Freire, que era el que tenía los cojones, había ido a tomar Concepción. Encontró Concepción completamente desolado. Se habían robado, no había nada de metal. Todo lo que eran los marcos de las ventanas, las puertas, las manillas de las puertas, todo había sido saqueado. No había quedado nada, güey. Entonces encontraron un Concepción desolado, sin nadie, y un Talcahuano desolado. Algunas familias que se habían ido a los montes, que lo cuenta este mismo norteamericano. Algunas familias patriotas que no querían seguir este cuento de ir escapándose, estaban en los montes, y al ver a Freire llegar con 200
hombres a tomar Concepción, llegaron a Concepción y empezaron a hacer patria y empezaron a vivir ahí en Concepción. Pero este Vicente Benavides se fue por el lado de San Pedro, al otro lado de Concepción está el río y al otro lado está San Pedro, donde está el fuerte San Pedro. Y ahí empezó a amenazar y amenazar. Y comienza una guerra que duró años. Una guerra que duró años con San Vicente. A todo esto, para más remate, se había revelado unos tipos que se llamaban los hermanos Prieto, que eran de Talca. Estos hermanos Prieto llegaron y mandaron unas cartas a O'Higgins y a San Martín diciendo: ustedes tienen que dejar el mando porque nosotros somos los que vamos a mandar. Nosotros somos los verdaderos patriotas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Los hermanos Prieto, que son poco famosos porque duraron poco tiempo, pero a los tipos se les sumó un contingente de, por ejemplo, a todo esto. San Martín mandó remontar los Andes para ir a apoyar a las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Mandó 1.250 hombres. Y esos hombres cruzaron la cordillera y en el campamento de Curimón se armó un motín porque no había plata para pagar el sueldo. Y los tipos se desertaron, los chilenos, y se iban a sumarse ¿a quién? A los Prietos que andaban en Cumpeo. Entonces, en Cumpeo, donde había estado antes, donde había habido guerrilla patriota, estos eran patriotas, pero eran patriotas rebeldes. Entonces, estos hermanos Prietos, en Cumpeo, llegaron a sumar 300 y después más de 1.000. Y querían se tomaron Curicó, se lo tomaron. San Fernando no pudieron porque llegaron refuerzos de la capital. Pero en todo caso, ellos cortaron la línea de abastecimiento y la línea de comunicación con el ejército que estaba en el sur. Entonces, a todo esto, el famoso Balarse dio por finalizado, dijo: esto, hemos triunfado, el enemigo se ha retirado al territorio araucano y ya no tenemos nada más que hacer, y volvió con sus tropas a encontrarse con San Martín en el Aconcagua. ¿Y esto qué es lo que significó? Significó que para Vicente Benavides, que estaba al otro lado, ultra, llamémoslo así, ultra Biobío, al otro lado del Biobío, territorio araucano, que era territorio fronterizo en el fondo, Nacimiento, Santa Juana, Los Ángeles, dijeron: estos gallos se fueron, los derrotamos. Los hemos derrotado. Entonces, toda la poblada, todo el pueblo llano de la provincia de Concepción se levantó en armas. ¿Contra quiénes? Contra los patriotas. Exactamente. Y escribía, Freire estaba en Concepción aislado, como había sido el año 13, en 1813 igual. Y escribía... Y ojalá que llegara la carta a O'Higgins, le decía: estamos pésimos, necesitamos refuerzo. Y O'Higgins estaba pensando en atacar Perú. Sí. O'Higgins estaba pensando en la escuadra. O'Higgins estaba en eso. Y estaba en otra. Estaba en otra porque también querían llevarse al ejército de los Andes por completo para el otro lado, a reforzar a los argentinos que estaban llenos de problemas. ¿Qué iba a pensar en Concepción en ese momento? Y habían ganado. Habían hecho un paseo triunfal, pero lo que no había hecho el Balarse, con su mentalidad argentina, que iba siempre pisando los talones. No, lo que había que hacer era adelantarse, hacer marchas forzadas y sacarle la cresta a los gallos. Sí. No, él lo había hecho. Tenía una mentalidad tranquila. Era otro, no entendía cómo era el chileno. Aquí estamos hablando de chilenos del sur. Y a todo esto se supo lo que había pasado en San Luis con la oficialidad realista. Porque lo que pasó en San Luis fue culpa de Bernardo Monteagudo. Porque Bernardo Monteagudo, donde iba, ponía su defecación. Dejaba la escoba. O sea, fue y dejó la escoba porque hizo que fusilaran a los hermanos Carrera. Y eso llevó a que José Miguel armara otro complot
estaba en Montevideo y convenció a 6 oficiales franceses que habían sido oficiales de Napoleón. Llegaron a la casa de la Javiera Carrera en Buenos Aires y iban a armar un ejército que iba a andar por las pampas para buscar un boquete y entrar por el sur a Chile. Y esto se supo y tomaron prisioneros a estos gallos y los fusilaron. Y ahí el mismo están los escritos de la imprenta de José Miguel Carrera, que eran escritos de una odiosidad demoníaca, donde decía estos gallos son los déspotas por O'Higgins, por San Martín, estos gallos son lo peor, qué sé yo, hablando lo peor que o sea, son unos escritos que dan vergüenza. Los escritos de José Miguel Carrera con su diario en Montevideo. Dan vergüenza realmente, vergüenza ajena y póstuma. Realmente vergonzoso. Y entonces Bernardo Monteagudo va a San Luis y estaba lo más bien todo el mundo conviviendo en paz con la oficialidad realista. Pero dice, no, eso no puede ser. Y los mete presos en unos lugares y estos gallos se rebelan con unos cuchillos, tenían unos cuchillos de cocina y con los cuchillos cortaron unas ramas de unos árboles y con eso hicieron unos palos y finalmente murieron en el intento. Y esto se supo. Entonces llegó a oídos de Vicente Benavides, y Vicente Benavides había agarrado a una tropa cautiva que la tenía en Santa Juana y ahí los mata, hace lo mismo, los mata a sangre fría a estos prisioneros. Y cuando llega a recuperar, porque llegó con su tropa a recuperar Los Ángeles, el grito de guerra fue: yo represento al rey de España que gobierna un cuarto del globo terráqueo, que ha gobernado durante 3 siglos un cuarto del globo terráqueo. Y vamos para adelante. Y el que estaba ahí defendiendo dijo, tengo suficiente munición. Así que lo repelió a pura munición. Pero la historia de Vicente Benavides es larga de contar. Merece una hora entera de cómo fue esa guerra a muerte y cómo finalmente murió, igual que el mestizo Alejo, que anduvo por esos mismos lados, por Yumbel y todos. El mestizo Alejo murió por lío de faldas. Y este también. Bueno. Porque eran gallos que tenían una u otra, entonces los celos de las mujeres terribles. Iban sí. Y los delataban a estos gallos. Pero el cuento de Vicente, la historia de Vicente Benavides comienza ahí. Ahí comienza la historia de los Pincheira, en Chillán. Exactamente. Están idolatrados los Pincheira. Los Pincheira duraron muchísimo. Y ahí comienzan las montoneras patriotas, que era la de los Prietos. Y como te contaba, los Prietos estaban ahí en Cumpeo, en Pelarco, en Camarico, en esa zona, al norte de Talca, interrumpiéndola, y no eran capaces de tomar Talca. Pero habían tomado sí Curicó. Y uno de los hermanos va a hacer un levantamiento a Santiago. Imagínate cómo eran de valientes estos gallos. Y va a hacer un levantamiento a Santiago. Son tipo... Era otro tipo de gente. Entonces, sí. Este gallo finalmente no le resulta el levantamiento a Santiago y se vuelve y se encuentra con una tropa que está ahí vigilando una guardia que había en la Angostura de Paine y los derrota. Y sin embargo lo agarran a este gallo después, porque se había sabido que había andado haciendo complot. Y lo agarran y lo fusilan. Y después estos otros estaban celebrando la toma de Parral. Habían tomado Parral los Prietos. El otro hermano Prieto, que ya habían matado a uno. Y el otro hermano estaba en Parral y cae sobre él uno de estos oficiales buenos que tenía San Martín, lo agarra y los juzgan como tienen que juzgarlo y lo fusilaron. Y ahí terminaron los Prietos.
que duraron unos meses, pero tuvieron en jaque al ejército. Así es. Mientras Benavía tenía en jaque al ejército en el sur. Y ahí quedó, y ahí se hizo intendente, nombrado por O'Higgins, intendente de Concepción, Freire. Y Freire quedó ahí en esa nada, con tropas hambreadas, con tropas sin plata, sin comida, sin municiones, sin uniformes, sin caballos, defendiéndose de unos tipos que tenían caballos, porque los araucanos le daban caballos, tenían miles de lanzas de araucanos, tenían caballos, habían guardado munición y todo esto. Y tenían una moral que tú no entiendes por qué tenían esa moral estos gallos. Perdiendo, seguían peleando por la causa del rey. Impresionante, ¿ah? Como esa fuerza que tenían, esa moral. Una fuerza tremenda. Coraje. Coraje y convicción, porque para ellos el rey era Dios. O sea, era Dios y el rey, es decir, era algo religioso. La prédica era, el absolutismo era Dios Y el rey. ha dado el poder al rey por derecho legítimo divino. Por lo tanto, todos estos gallos son enemigos de Dios. Por tanto, hay que matarlos como herejes. Y ahí viene la guerra a muerte. La provincia de Concepción desolada. No había ni una gallina. Nada, ni un perro. Todo había sido comido. Las mujeres que habían guardado su virginidad estaban en los montes, refugiadas en los montes, en las selvas impenetrables. Es el costo que tuvo que pagar Chile por libertar a Perú, cuando Perú ni siquiera quería libertarse. Y es un sacrificio que jamás se ha reconocido. Por el Perú, no, nunca. Por el Perú nunca. El sacrificio que hicimos. Y por la hora yo digo que tenemos que quedar hasta aquí. Sí. Por la hora. Lamentablemente. Porque siguen, oye, si estos combates son infinitos, o sea, si tú te metes a describir, son combates pequeños, pero todos llenos de heroísmo, de los dos lados. Sí. Por ejemplo, ese combate que te estaba contando de Valar se seguía a Sánchez y Sánchez había cruzado el Biobío. Resulta que en el Biobío también había gente que se ahogaba y había duelos de artillería, un cañón, o sea, los patriotas tienen un cañón a un lado y en el otro lado habían 3 cañones. Y en eso hacen una carga de caballería y cruzan por un vado una carga de caballería y iban unos franceses que iban por la liberté, la fraternité, la égalité, y eran franceses que habían peleado en tiempos de Napoleón. Y ahí muere uno de estos franceses jóvenes que peleaban en el ejército patriota. Muere ahí en ese momento. Y ese francés es reconocido por Beauchef en sus memorias. Entonces, cuando tú lees a un Beauchef en las memorias, cuando leas a ese libro que yo leí, que es exquisito, me encanta esa La Petite Histoire, la pequeña historia, narrada por este diario de este joven norteamericano que cayó preso de las guerrillas realistas. Él era preso de una guerrilla realista, en Talcahuano, ahí cayó. Y va contando toda su historia, estuvo años preso. Pero contaba todo esto de cómo eran los chilenos, que él se sorprendía que el chileno dejaba a las vacas a la intemperie. Y hasta el día de hoy lo hacen. Sí, así veo. Tú le No preguntas cambió mucho. Le preguntó a un guaso, le dice, ¿por qué las dejan? Así se hace, claro. Sí. Pero norteamericanos de aquellos tiempos decían, qué malos son, dejan a las vacas a la intemperie. Norteamericanos tienen yo cuando estuve en España, Estable, claro, cuestiones, sí. Pues. tienen su establo, le llevan no sé, otra cosa. Y que dicen estos chilenos lo que les gusta es tocar la guitarra y tomar copete y están en una fogata. Hasta el día de hoy. Entonces, Hasta el día de hoy, eso no ha cambiado mucho tampoco. Tocaban la guitarra y estaban en la fogata y eran realistas esos gallos, los guerrilleros realistas. Entonces, contaba todas esas cosas entretenidas. De cómo eran las mujeres, decía, las mujeres muy pícaras. En Estados Unidos no son así. No. Una mujer no puede mirarte así con esa picardía, como insinuando. Entonces a este gallo no le gustaba.
Y comentaba las cosas en inglés, pues después se tradujo. Después se supo. Bueno, incluso ya más adelante, ya adelantando, Pelé, gran jugador de fútbol brasilero, cuando hubo el Mundial de Chile 62, venía a Chile a llenar la canasta. Entonces, porque la mujer chilena es muy pícara. Muy pícara. Así Y que el que Pelé decía, ahí se... el ¿Ah? Che Guevara que anduvo en ¿Está? moto, bueno, es que los argentinos agarran siempre, son maestros para agarrar mujeres. Sí, 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 sí. tienen esa habilidad. Así Ay, que señora, bueno, así que el pobre O'Higgins, pucha que tenía hartas cosas que hacer, O'Higgins. Impresionante. Pero estaba equivocado en lo grueso, igual que San Martín. No había que ir a Perú. no, ¿para qué? Hay O que sea, sí, preocuparse lo propio primero. general después de la batalla, porque todo esto es general Así, después de la batalla. así es. Yo O'Higgins, me olvido de Perú y asiento las bases sólidas. Bueno, a todo esto hay que leerse esos libros, pero primero hay que leerse Barco Stop, ¿no? Barco Stop en primer lugar. Sí, En primer lugar hay que leerse Barco Stop, escrito por usted. Bigler. Así que cómprenlo. Creo que Sebastián tiene los datos ahí para poder comprarlo, Tienen ¿verdad? que ser, tienen que escribirme a mi mail y ahí nos ponemos de acuerdo. El mail mío Ya, es izquierdo lo voy a Bergman. escribir. Eso. Ah, Izquierdo con Z, izquierdo. Bergman es B larga, E, R, G de gato, MANN. arroba Gmail, gmail.com. sí. Ahí, para el libro Barco Stop. Ahí lo puse. Está escrito ahí, en el chat. Bergman. Otros me decían Bergaman. Barco Stop, ahí está el libro, escrito por Felipe Izquierdo. Y voy a hacer un saludito rápido a los auspiciadores. Rápido, 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 para que cerremos. Ya. Así que es bcr.cl, marketing digital, interacción, tecnología y comunicación. No se les olvide, bcr.cl. Si vienen de Café Sin Filtro, contáctenlos. Les van a hacer un descuento. Y si andan por la quinta región, empanadas Memé, ricas empanadas, contáctenlos por Facebook, Instagram, y aquí tienen el código QR. Así que con estos auspiciadores, grandes auspiciadores, con esta historia que quedó fantástica, nos vemos el próximo martes con Don Big Left y quien les habla, y que Dios los bendiga, que estén bien, viva Cristo Rey, viva la libertad y viva la nación. Que estén muy bien. Muy Hasta bien. luego a Chao, todos. chao. Chao.